La vida de Rodolfo de Anda, un ícono del cine mexicano, se desmoronaba. En un instante su mundo brillante se tornó oscuro. Los médicos le dijeron que debían amputar su pierna. La noticia lo golpeó como un rayo. ¿Cómo había llegado a este punto crítico? Rodolfo, conocido por su carisma y talento, siempre había sido un símbolo de éxito. Pero detrás de las cámaras la presión lo consumía. Las luces del set no podían ocultar su dolor. La fama, que una vez lo elevó, ahora lo arrastraba hacia el abismo. La pregunta lo atormentaba. ¿Valía la pena todo este sacrificio? La imagen del hombre fuerte y decidido que todos conocían se desvanecía. En su mente, un eco persistente resonaba. ¿Qué pasará si pierdo mi pierna? ¿Perderé también mi identidad? Mientras los médicos discutían su futuro, Rodolfo se enfrentaba a su mayor miedo. La amputación no solo significaba perder una parte de su cuerpo, sino también una parte de sí mismo. La lucha interna se intensificaba. Podría seguir siendo el mismo Rodolfo sin su... La sala del hospital se convirtió en un campo de batalla. La incertidumbre lo envolvía. Cada segundo que pasaba, la decisión se hacía más pesada. La vida que había construido estaba en juego. Era el precio de la fama demasiado alto. El precio de la fama demasiado alto. Consumía. Rodolfo miraba por la ventana, el mundo que una vez dominó. La risa de los niños, el bullicio, todo parecía distante. La pregunta se repetía. Sin mi pierna. La lucha por su vida, la lucha por su alma. La amputación era inminente, pero el verdadero dilema era más profundo. Podría encontrar. La cámara se acercaba a su rostro, capturando cada lágrima, cada suspiro. Rodolfo sabía que la decisión que tomara cambiaría su vida para siempre. La presión aumentaba. La fama, el éxito, todo lo que había amado, estaba en juego. En ese momento, una revelación lo golpeó. La vida no se trataba solo de lo físico. Era un viaje emocional, una búsqueda de significado. Pero, ¿podría aceptar su nueva realidad? ¿Podría encontrar la fuerza para renacer de sus cenizas? La sala se llenó de silencio. Rodolfo cerró los ojos, buscando respuestas en su interior. La lucha no era solo contra la enfermedad, sino contra sus propios demonios. La pregunta final resonaba en su mente. ¿Qué harías tú en mi lugar? La decisión estaba a la vuelta de la esquina. La vida de Rodolfo de Anda estaba a punto de cambiar para siempre. Estaría listo para enfrentar su destino. Desde su debut a los 2 años, Rodolfo de Anda brilló en la época de oro del cine mexicano. Las luces del set lo envolvían, y su risa resonaba en cada rincón. Pero, ¿qué sombras acechaban detrás de su éxito fulgurante? La fama, un espejo distorsionado, reflejaba no solo su talento, sino también sus miedos más profundos. Rodolfo era un niño prodigio, aclamado por críticos y admirado por el público. Su vida parecía un cuento de hadas. Sin embargo, tras las cámaras, la realidad era diferente. La presión de ser perfecto lo consumía. Cada aplauso era un recordatorio de que debía mantener su estatus. La pregunta lo atormentaba. ¿Soy? En su mente, la voz de su madre, ella siempre decía que debía mejor. Pero, Rodolfo se encontraba atrapado en un laberinto de silbas. La risa de los espectadores se convertía en un eco que lo perseguía. Cada vez que se miraba al espejo, veía a un niño asustado, no al ícono que todos adoraban. Las noches eran las más difíciles. En la oscuridad, sus pensamientos se volvían más intensos. Recordaba los días en que solo quería jugar, ser un niño normal, pero la fama lo había aislado, las amistades se desvanecían, y la soledad se convertía en su única compañera. ¿Por qué no puedo ser como los demás?, se preguntaba, mientras las lágrimas caían silenciosamente. Un día, mientras filmaba una escena, todo cambió. Rodolfo debía interpretar un momento de alegría, pero su corazón estaba pesado. La cámara capturaba su sonrisa, pero sus ojos delataban su tristeza. El director, al notar la discrepancia, se acercó. ¿Qué te pasa, Rodolfo? La pregunta lo golpeó. En ese instante, se dio cuenta de que no podía seguir ocultando su dolor. La presión aumentaba. Rodolfo se sentía como un títere,
movido por hilos invisibles. La industria del cine lo había moldeado, pero también lo había despojado de su esencia. La lucha interna se intensificaba. ¿Debo seguir adelante o debo detenerme y encontrarme a mí mismo? La decisión lo atormentaba. En una noche oscura, Rodolfo decidió escapar. Se alejó de las luces brillantes y los flashes de las cámaras. Caminó por las calles vacías, buscando respuestas. La ciudad, que una vez lo había adorado, ahora parecía un laberinto sin salida. Se sentó en un banco, sintiendo el frío del metal. La soledad lo envolvía como una manta pesada. Mientras miraba las estrellas, recordó su infancia, los días en que corría libre, sin preocupaciones. La risa de sus amigos resonaba en su mente. ¿Dónde se fue esa felicidad?, se preguntó. La respuesta era dolorosa. La fama había robado su inocencia. La búsqueda de la perfección lo había llevado a un abismo. La lucha entre el éxito y la felicidad se intensificaba. Rodolfo sabía que debía tomar una decisión. Podía seguir siendo el ícono que todos amaban, o podía arriesgarlo todo por su paz interior. La pregunta lo atormentaba. ¿Vale la pena sacrificar mi felicidad por un aplauso? En su corazón, la respuesta comenzaba a formarse. La fama no era suficiente. Necesitaba autenticidad. Necesitaba ser el mismo, sin máscaras ni expectativas. Pero, ¿cómo dar ese paso? La industria del cine no perdona. La presión era abrumadora. Rodolfo se sentía como un náufrago en un mar de dudas. La noche avanzaba, y con cada minuto, la decisión se hacía más clara. Rodolfo sabía que debía enfrentar sus miedos. La sombra de la fama lo había perseguido durante demasiado tiempo. Era hora de liberarse. Pero, ¿cómo hacerlo sin perderse en el proceso? Con el amanecer, una nueva esperanza surgía. Rodolfo comprendió que el camino hacia la autenticidad sería difícil, pero estaba dispuesto a luchar. La lucha interna no terminaría de inmediato, pero había dado el primer paso. La vida no se trataba solo de brillar en la pantalla, se trataba de encontrar su verdad. Mientras regresaba a casa, una sensación de alivio lo envolvía. La decisión estaba tomada. Rodolfo de Anda no solo sería un ícono del cine, sería un ser humano en busca de su propia luz. La sombra de su éxito ya no lo dominaría. La lucha apenas comenzaba, pero estaba listo para enfrentarla. La vida de Rodolfo cambió para siempre una noche oscura y silenciosa. El sonido de un disparo resonó en su mente, un eco que nunca se desvanecería. Su hermano, su compañero de vida, yacía en el suelo, una víctima de la violencia que azotaba su barrio. Rodolfo se sintió como si el mundo se hubiera detenido. La risa, los sueños y las promesas compartidas se desvanecieron en un instante. La noticia del asesinato llegó como un tsunami, arrastrando todo a su paso. Rodolfo se encontró atrapado en un mar de emociones. La tristeza lo consumía, pero había algo más. Una rabia profunda, una necesidad de venganza que lo devoraba por dentro. ¿Por qué él? ¿Por qué su hermano? Las preguntas lo atormentaban, como sombras que nunca se desvanecían. Cada día se despertaba con el peso de la culpa. Se preguntaba si podría haber hecho algo para evitarlo. Si hubiera estado allí, si hubiera intervenido. La culpa se convirtió en su compañera constante. Una voz que susurraba en su oído. No hiciste lo suficiente, decía. Podrías haberlo salvado. Rodolfo se miraba al espejo y veía a un extraño. Un hombre roto, marcado por la tragedia. La vida continuó, pero Rodolfo no. Caminaba por las calles como un fantasma. La gente lo miraba con compasión, pero él solo sentía desprecio. Desprecio por ellos, por su vida normal, por su felicidad. ¿Cómo podían seguir adelante? ¿Cómo podían reír y amar cuando él estaba atrapado en su dolor? La autodestrucción se convirtió en su refugio. Comenzó a buscar consuelo en lugares oscuros. Las noches se llenaron de excesos, de decisiones impulsivas. Se sumergió en el alcohol y las drogas, creyendo que podrían ahogar su dolor. Pero cada trago, cada dosis, solo lo alejaba más de la realidad. La euforia era temporal, pero la tristeza siempre regresaba,
más intensa que antes. Rodolfo se encontraba en un ciclo vicioso. La búsqueda de alivio lo llevaba a un abismo más profundo. Cada vez que pensaba que había tocado fondo, la vida le mostraba que aún podía caer más. Las noches se convirtieron en un torbellino de luces y sombras, donde la soledad lo abrazaba con fuerza. En medio de su tormenta interna, una pregunta lo atormentaba. ¿Qué haría mi hermano? Esa pregunta lo mantenía despierto por las noches. Su hermano siempre había sido el más fuerte, el más valiente. Rodolfo recordaba sus risas, sus sueños compartidos. Se preguntaba si su hermano lo miraría con decepción, si lo vería como un cobarde, un hombre que se rindió ante el dolor. La culpa y la rabia se entrelazaban en su mente. Un día, mientras caminaba por un callejón oscuro, se encontró con un grupo de hombres que hablaban de venganza. Sus corazones latían al unísono, llenos de odio y deseo de justicia. Rodolfo sintió una chispa de emoción. ¿Sería este el camino que su hermano habría elegido? La venganza podría traerle paz. Pero en el fondo, una voz le decía que no. La venganza no traería de vuelta a su hermano. No llenaría el vacío que había dejado. Rodolfo se debatía entre dos mundos, el de la autodestrucción y el de la redención. La lucha interna lo desgastaba. Una noche, mientras miraba las estrellas, recordó una conversación con su hermano. La vida es un regalo, Rodolfo. No dejes que el dolor te consuma. Las palabras resonaron en su mente como un eco lejano. ¿Podría encontrar la fuerza para seguir adelante? ¿Podría honrar la memoria de su hermano sin caer en la oscuridad? La respuesta no era sencilla. Rodolfo sabía que el camino hacia la redención sería largo y difícil, pero en ese momento decidió que no quería ser un prisionero de su dolor. Quería vivir. No solo existir. Quería encontrar un propósito, una razón para levantarse cada mañana. La lucha apenas comenzaba. Rodolfo se dio cuenta de que el verdadero desafío no era la venganza, sino el perdón. Perdonarse a sí mismo. Perdonar al mundo. La batalla más dura sería contra sus propios demonios, pero en su corazón, una pequeña chispa de esperanza comenzó a brillar. Quizás, solo quizás, podría encontrar la paz que tanto anhelaba. La cámara se desliza suavemente por un pasillo oscuro, iluminado solo por el resplandor tenue de las luces de neón. Las paredes están cubiertas de carteles de películas, cada uno un recordatorio del éxito de un hombre que una vez fue un ícono. Pero ahora, su reflejo es un eco distante de lo que solía ser. Él se encuentra en el centro de este laberinto de recuerdos, un lugar donde las risas y los aplausos se han convertido en susurros de decepción. A pesar de haber conquistado casi 200 películas, su vida se ha transformado en un escenario de sombras. Las adicciones lo han atrapado en una red de excesos y cada día se siente más perdido. ¿Qué lo llevó a elegir este camino? La pregunta resuena en su mente como un mantra. La fama, el reconocimiento, el poder, todo lo que alguna vez deseó se ha vuelto en su contra. En su búsqueda de la perfección se encontró con la soledad. La presión de ser el mejor lo consumió. Mientras camina, sus pasos son pesados. Cada uno de ellos es un recordatorio de las decisiones que ha tomado. Las noches interminables, las fiestas descontroladas, las sustancias que prometían alivio pero solo ofrecían un vacío más profundo. Se detiene frente a un espejo. Su reflejo es un extraño. Los ojos, una vez llenos de vida, ahora son solo dos pozos oscuros. La lucha interna es feroz. Por un lado, el deseo de redención. Por otro, la atracción del ex. Se pregunta si alguna vez podrá escapar de esta prisión que él mismo ha construido. La voz de su conciencia grita, pero el eco de la adicción es más fuerte. Recuerda un momento, hace años cuando todo parecía posible, la primera vez que sintió el aplauso del público, la euforia de ser amado. Pero esa felicidad era efímera. Con cada éxito, la presión aumentaba. La necesidad de más reconocimiento, más amor, más todo, y así, comenzó a buscar consuelo en lugares oscuros. La cámara se acerca a su rostro,
capturando la angustia en sus ojos. ¿Es posible redimirse después de haber caído tan bajo? La pregunta lo atormenta. La lucha entre el deseo de cambiar y la atracción del abismo es palpable. Cada día es una batalla. En su mente revive las caras de aquellos que lo amaban. Su familia, sus amigos, todos se alejaron, incapaces de soportar el peso de su adicción. Se siente culpable. La culpa lo consume. Pero, ¿es suficiente para cambiar? La noche avanza y él se encuentra en un bar, rodeado de luces brillantes y risas. La música retumba en sus oídos, pero no puede escucharla. Su mente está atrapada en un ciclo de autodestrucción. Se siente como un espectador en su propia vida. La bebida en su mano es un refugio, pero también una trampa. Cada sorbo es un intento de olvidar, de escapar, pero la realidad siempre regresa más fuerte que antes. La soledad lo envuelve. La pregunta persiste. ¿Por qué eligió el camino del exceso? La respuesta se escapa, como el humo de un cigarrillo que se disipa en el aire. En un momento de claridad, se da cuenta de que no puede seguir así. La redención parece un sueño lejano, pero la idea de cambiar comienza a tomar forma. Sin embargo, el miedo lo paraliza. ¿Y si no es suficiente? ¿Y si no es suficiente? ¿Y si el camino hacia la redención es más doloroso que el abismo en el que se encuentra? La cámara se aleja lentamente, dejando al hombre solo en su lucha. La música se apaga, y el silencio se convierte en su único compañero. La batalla entre el deseo de redención y la atracción del exceso continúa. La historia de un hombre atrapado en su propia creación. La luz del bar parpadea, y él se siente más perdido que nunca. La pregunta sigue resonando en su mente. ¿Podrá encontrar el camino de regreso a la vida? La respuesta es incierta, pero la lucha apenas comienza. La redención es un camino largo y solitario, y él está a punto de dar el primer paso. Rodolfo se encontraba en un laberinto emocional. Cada decisión que tomaba lo acercaba más al abismo. Su amor por Laura Elena era un fuego que lo consumía. Era intenso, pero también destructivo. Se sentía atrapado entre el deseo y el dolor. ¿Por qué el amor podía ser tan hermoso y, al mismo tiempo, tan devastador? Recordaba la primera vez que la vio. Su risa resonaba como una melodía en su mente. Era un instante perfecto, pero la perfección nunca dura. Con cada encuentro, la pasión crecía, pero también las sombras. Rodolfo sabía que Laura Elena tenía sus propios demonios. Ella era un torbellino de emociones, y él un náufrago en su tormenta. Las noches eran las peores. Se quedaba despierto pensando en sus decisiones. ¿Por qué se dejaba llevar por la locura del amor? La razón le decía que debía alejarse, pero su corazón gritaba que se quedara. Era un tira y afloja constante. La atracción era magnética, pero el dolor era real. Cada vez que se separaban, una parte de él moría. Laura Elena tenía una forma de hacer que todo pareciera posible. Con ella, Rodolfo se sentía invencible, pero esa misma intensidad lo desgastaba. Las discusiones eran explosivas, las reconciliaciones apasionadas. Era un ciclo vicioso. Se preguntaba si el amor verdadero debía doler tanto. ¿Era normal amar así? ¿O era una señal de que algo estaba mal? Un día, mientras caminaban por el parque, Rodolfo sintió que el aire se volvía pesado. Laura Elena hablaba de sus sueños, de un futuro juntos. Pero él no podía dejar de pensar en el pasado, en las veces que se habían herido mutuamente, en las promesas rotas. La risa de Laura se desvanecía en su mente, reemplazada por ecos de gritos y lágrimas. ¿Qué estamos haciendo?, pensó. La pregunta lo atormentaba. ¿Era el amor un refugio o una prisión? Rodolfo se sentía dividido. Por un lado, quería aferrarse a ella. Por otro, sabía que su relación era un campo de batalla. La lucha interna lo desgastaba. Cada día se preguntaba si debía seguir luchando o rendirse. Las decisiones irracionales comenzaron a tomar forma. Una noche, después de una pelea, Rodolfo decidió salir a buscarla. La encontró en un bar, riendo con amigos.
Su corazón se hundió. La imagen de Laura feliz con otros lo atravesó como un cuchillo. En un impulso, se acercó y la abrazó con fuerza. Ella se sorprendió, pero no lo rechazó. En ese momento todo parecía posible de nuevo. Sin embargo, la felicidad fue efímera. Al día siguiente, la tensión regresó. Rodolfo se sintió atrapado en un ciclo de amor y dolor. La pregunta seguía acechando. ¿Por qué no podía dejarla ir? La respuesta era aterradora. La necesitaba. Pero, ¿a qué costo? Las noches se convirtieron en un tormento. Rodolfo se despertaba en medio de la oscuridad, sintiendo el vacío a su lado. La soledad lo abrazaba con fuerza. Se preguntaba si alguna vez podría encontrar la paz. La lucha entre el amor y el dolor lo mantenía despierto. ¿Era posible amar sin sufrir? Un día, mientras miraba por la ventana, vio a una pareja caminando de la mano. Se sintió como un espectador de su propia vida. La felicidad ajena lo hirió. ¿Por qué no podía tener eso? La respuesta era clara. Su amor era un campo minado. Cada paso podía llevar a la destrucción. Rodolfo se dio cuenta de que estaba en una encrucijada. La decisión lo consumía. ¿Debía seguir luchando por un amor que lo desgastaba? ¿O debía liberarse de las cadenas que él mismo había forjado? La lucha interna se intensificaba. Rodolfo sabía que debía enfrentar sus miedos. La pregunta seguía resonando en su mente. ¿El amor vale el sufrimiento? Con cada día que pasaba, la respuesta se volvía más clara. Rodolfo debía elegir. Pero, ¿cómo se elige entre el amor y el dolor? La lucha por su corazón y su mente lo llevaría a un desenlace inevitable. La historia de Rodolfo y Laura Elena estaba lejos de terminar, pero la pregunta que lo atormentaba seguiría siendo la misma. ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar por amor? Rodolfo miraba por la ventana. El sol se ocultaba lentamente en el horizonte. La luz dorada iluminaba su rostro cansado, pero sus ojos reflejaban una lucha interna. Sabía que el final estaba cerca. La enfermedad había consumido su cuerpo, pero su mente seguía en pie de guerra. ¿Qué legado dejaría un hombre que había batallado tanto con sus propios demonios? Su familia estaba reunida en la sala, cada uno lidiando con su dolor a su manera. Su esposa, Clara, intentaba sonreír, pero las lágrimas se asomaban en sus ojos. Sus hijos, adolescentes, se aferraban a la esperanza de un milagro. Rodolfo podía sentir su angustia. Era un peso que llevaba en su pecho, un recordatorio constante de las decisiones que había tomado. Durante años, Rodolfo había sido un hombre de éxito, un empresario respetado, admirado por muchos. Pero detrás de esa fachada había un hombre atormentado. La presión del trabajo, las expectativas y, sobre todo, sus propios miedos lo habían llevado a un abismo. Había perdido amigos, había sacrificado momentos importantes con su familia. ¿Valió la pena? Mientras el sol se ocultaba, Rodolfo recordó una conversación con su mejor amigo, Javier. Habían hablado sobre la vida, sobre lo que realmente importa. Rodolfo, al final, no son los logros lo que recordamos, sino las conexiones que hacemos, le había dicho. Esa frase resonaba en su mente. ¿Había construido conexiones verdaderas o solo había acumulado éxitos vacíos? La habitación se llenó de un silencio pesado. Rodolfo podía escuchar el latido de su corazón. Cada golpe era un recordatorio de su mortalidad. Se preguntó si había hecho lo suficiente para reparar el daño que había causado. Las noches en que había elegido trabajar, en lugar de estar con su familia, lo perseguían. Las palabras no dichas, los abrazos perdidos. ¿Podría perdonarse a sí mismo? Clara entró en la habitación. Su rostro reflejaba una mezcla de amor y tristeza. Se sentó a su lado, tomó su mano. Rodolfo sintió el calor de su toque, un ancla en medio de la tormenta. «Te amo», susurró ella, y esas palabras lo atravesaron como una flecha. ¿Cómo podía ser amado a pesar de sus fallas? ¿Cómo podía alguien tan imperfecto merecer tal amor? La lucha interna de Rodolfo se intensificó. Quería ser un buen padre, un buen esposo, pero sus demonios lo mantenían cautivo. La culpa lo consumía. Había momentos en que se sentía como un extraño en su propia vida.
¿Era posible redimirse en sus últimos días? ¿Podía dejar un legado de amor en lugar de arrepentimiento? Mientras la noche caía, Rodolfo cerró los ojos. Imaginó a sus hijos creciendo, enfrentando sus propios desafíos. Quería que aprendieran de sus errores, que entendieran que la vida no se mide por el éxito material, sino por las relaciones que construimos. ¿Podría transmitirles esa lección antes de partir? Un recuerdo lo golpeó con fuerza. La primera vez que llevó a su hijo al parque. La risa de su hijo resonaba en sus oídos. Esa felicidad pura, sin preocupaciones. Rodolfo había estado tan atrapado en su mundo que había olvidado esos momentos simples. ¿Por qué había dejado que el trabajo lo consumiera? ¿Por qué no había valorado lo que realmente importaba? La angustia lo invadió. Rodolfo abrió los ojos, buscando a Clara. Ella lo miraba con ternura, como si pudiera leer sus pensamientos. En ese instante, comprendió que su legado no sería lo que había logrado, sino cómo había amado. Decidió que, aunque su tiempo era limitado, podía dejar una huella en el corazón de su familia. Perdóname, pensó, aunque sabía que no podía cambiar el pasado. Pero podía hacer algo en el presente. Rodolfo apretó la mano de Clara con fuerza. Quería que supiera que, a pesar de sus errores, su amor era verdadero. Quería que sus hijos recordaran no solo a un padre exitoso, sino a un hombre que había luchado por ser mejor. La noche avanzaba, y Rodolfo sintió una paz inesperada. La lucha no había terminado, pero había encontrado un propósito en su dolor. En sus últimos días, enfrentaba su mortalidad con dignidad, rodeado de amor. Su legado sería un recordatorio de que al final, lo que realmente importa son las conexiones que hacemos y el amor que compartimos. La vida de Rodolfo de Anda es un espejo que refleja la fragilidad del éxito. Un hombre que brilló en la cima, rodeado de admiradores y aplausos. Pero, ¿qué sucede cuando la luz se apaga? La historia de Rodolfo es un recordatorio de que incluso los más brillantes pueden caer en la oscuridad. Desde joven, Rodolfo soñaba en grande. Su talento era innegable. Con cada paso que daba, la fama lo abrazaba más fuerte. Sin embargo, en el fondo de su corazón, una pregunta lo atormentaba. ¿Soy realmente digno de esto? Esa duda lo seguía como una sombra, incluso en sus momentos de mayor gloria. La presión era abrumadora. Rodolfo se sentía atrapado en un mundo donde la perfección era la única opción. Cada error, cada tropiezo, se convertía en un eco ensordecedor en su mente. La voz de la inseguridad susurraba: no eres suficiente. Y así, comenzó a buscar consuelo en lugares oscuros. Las noches se convirtieron en su refugio. En la soledad, Rodolfo se enfrentaba a sus demonios. La fama, que una vez lo elevó, ahora lo consumía. Se preguntaba si había perdido su esencia en la búsqueda de la aprobación. ¿Era el aplauso lo que realmente deseaba, o anhelaba ser amado por quien realmente era? Un día, mientras miraba por la ventana de su lujoso apartamento, se dio cuenta de que la vida que había construido era una prisión. Las luces de la ciudad brillaban, pero su corazón estaba en penumbra. La soledad lo abrazaba con fuerza. Rodolfo se sintió como un impostor en su propia vida. La pregunta lo atormentaba: ¿quién soy sin el éxito? La presión de mantener su imagen lo llevó a tomar decisiones cuestionables. Comenzó a rodearse de personas que solo buscaban aprovecharse de su fama. Las risas y las fiestas se convirtieron en un vacío. La conexión humana se desvanecía, y la soledad se hacía más profunda. Rodolfo se preguntaba si alguna vez podría volver a ser el hombre que soñaba ser. Un día, en medio de una celebración, se encontró con un viejo amigo de la infancia. La alegría de verlo fue efímera. La conversación se tornó tensa cuando su amigo le preguntó: ¿eres feliz, Rodolfo? Esa simple pregunta lo golpeó como un rayo. La verdad era que no. La felicidad se había convertido en un concepto ajeno. Rodolfo se dio cuenta de que había perdido el rumbo.
La lucha interna se intensificó. Rodolfo se debatía entre el deseo de recuperar su autenticidad y el miedo a perderlo todo. La fama lo había transformado. ¿Pero a qué costo? La pregunta lo atormentaba. ¿Vale la pena sacrificar mi alma por un momento de gloria? Con cada día que pasaba, la presión aumentaba. Rodolfo se sentía como un titiritero, controlando una marioneta que ya no le pertenecía. La vida se convirtió en un espectáculo, y él era el protagonista de una obra que no quería interpretar. La lucha entre el deseo de ser amado y el miedo a ser rechazado lo mantenía despierto por las noches. Una noche, mientras caminaba por las calles vacías, se encontró con un grupo de jóvenes que lo reconocieron. En sus ojos brillaba la admiración, pero también la expectativa. Rodolfo sintió el peso de sus miradas. La pregunta resonó en su mente: ¿qué les estoy enseñando? En ese momento, comprendió que su vida era un ejemplo, pero no del que se sentía orgulloso. La lucha por encontrar su verdadero yo se intensificó. Rodolfo decidió que era hora de enfrentar sus miedos. Comenzó a alejarse de las fiestas y las luces brillantes. Se sumergió en la introspección buscando respuestas en su interior. La pregunta seguía ahí. ¿Quién soy realmente? Pero esta vez, estaba decidido a encontrar la respuesta. La vida de Rodolfo de Anda es un recordatorio de que incluso los más brillantes pueden caer. La lucha por la autenticidad es un camino solitario, pero necesario. Si te ha impactado su historia, no olvides suscribirte para más relatos conmovedores. La búsqueda de la verdad puede ser dolorosa, pero es el primer paso hacia la redención.